comenzaron los primeros bombardeos en Irak por parte de las fuerzas de la coalición. Decenas de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están poniéndose en marcha para incorporarse a los que ya están en Irak. La situación en el campo de batalla se intensifica. Continúan las protestas contra la guerra en todo el mundo. Hoy tenemos una jornada de apoyo a los soldados en el frente desde Camp Pendleton en California, la más grande. El ejército de los Estados Unidos no sabe si Saddam Hussein está vivo o muerto. El ejército de Estados Unidos confirmó que tiene 36 bajas en sus filas, otros 7 son prisioneros de guerra. Un helicóptero de los Estados Unidos cayó en el sur de Irak. Murieron 3 de sus ocupantes, uno resultó. Ayer, niños jugaban en el jardín de esta casa cuando una bomba cayó en el lugar. En este momento hay 3 personas en el hospital, un niño gravemente herido y una menor de 14 años muerta. Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo mes y una nueva serie en nuestra iglesia virtual. De verdad que estamos muy contentos, estamos agradecidos con Dios. Como siempre lo digo, Dios ha sido bueno. Ya estamos iniciando ya el mes de julio y también estamos iniciando una serie preciosa llamada Pánico. De verdad que Dios nos va a dar grandes enseñanzas a través de este mes con cada tema, con cada enseñanza. Antes de seguir, yo quiero animarlo como siempre lo hacemos. ¿Qué tal si se toma unos segundos, nos escribe en la caja de comentarios de qué lugar nos está viendo, si es a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional o de qué sede de nuestro ministerio? Siempre lo hacemos con un fin de orar para llegar cada día a más y más personas. Por eso estamos preparados. ¿Qué tal si a partir de este momento no permite que nada ni nadie lo distraiga? Porque viene un tiempo muy especial, una enseñanza que puede cambiar nuestra vida. Este es RIS Online. Bueno, como lo dije ahora, estamos iniciando mes de los días jueves, estamos también iniciando serie y la serie que este mes vamos a tocar es la serie Pánico. Eso es, como usted lo escuchó, Pánico. Y vamos a empezar a hablar sobre qué puede causar un pánico o por qué caemos en pánico. Nos encontramos en un mundo cambiante. Nos encontramos en un mundo donde la tecnología y los avances, la investigación y otros asuntos, pero a pesar de que todo está avanzando en el mundo, ¿sabe? Hay algo que nos está llevando a un mundo de estrés, a un mundo de ansiedad, por lo que se escucha a diario. Usted a diario escucha por la televisión, por las redes sociales, sobre el cambio climático. Usted escucha sobre la crisis mundial, los rumores de guerra en sí. Día a día estamos siendo bombardeados por mucha información y mucha de esa información está causando precisamente el tema que estamos hablando o iniciamos hoy es pánico. Quizá una de las situaciones más cercanas, no sé si usted recuerda la semana anterior, cuando aquí en el suroccidente colombiano, no fue todo Colombia, sino aquí en el suroccidente colombiano hubo un corte de gas de un momento a otro por un acontecimiento que estaba en el departamento del Tolima. Y esa información la gente empezó a escuchar sobre que iban a restringir o a cortar por un tiempo el gas, y eso empezó a proliferar muchas informaciones y llevó a muchas personas a un momento de pánico. Pánico al punto que muchos corrían a comprar sus pipas de gas, otros cuantos corrían a los centros comerciales a comprar una estufa eléctrica o a gas, hornos. Al día siguiente uno veía por las noticias que en muchos almacenes de cadena había un letrero que decía no hay estufas. No hay estufa a gas, no hay estufa eléctrica, porque el pánico por esta información que llegó a las personas por el corte, a pesar de que la empresa había dicho que era por unos cuantos días, tal vez muchos tomaron esa información y lo llevó a entrar en un momento de pánico que lo llevó a desbordarse, a comprar o a hacer cosas que
no eran muy necesarias en ese momento, pero que fue el resultado de entrar en ese momento llamado pánico. Definitivamente un falso rumor, escúchenme bien, definitivamente un falso rumor es la puerta para que las personas entren en pánico. Un falso rumor es la puerta para que las personas entren en pánico. Y el complemento sucede cuando dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Cuando empezamos a recibir información y en la mayoría de casos la información no es la correcta, esta información nos lleva a entrar en pánico y nos lleva a desvirtuar la realidad que Dios quiere hacer. ¿Sabe? Cuando alguien entra en pánico, muchas veces deja de ver las cosas como Dios la ve para empezarlas a ver como el mundo, porque no olvide que la mayoría de casos los pánicos entran o llegan por un rumor o una mala información. ¿Sabe? La intención de esta serie, hablando de pánico, es que nos concienticemos. A pesar de estar en tiempos complejos, a pesar que estamos en tiempos humanamente de angustia, para muchos de ansiedad, nos concienticemos que nuestra confianza, independientemente de la situación que estemos viendo o que en algún momento estemos escuchando, no nos desvirtúe o no nos saque de confiar plenamente en Dios. ¿Sabes? No sé cuántos recuerdan, en el 2021 aquí en Colombia hubo algo que llamaban el paro nacional, y había algo que a través de las redes sociales, más exactamente a través de WhatsApp, había mucha información que estaban enviando. Y mucha gente recibía la información y sin prestar atención, podríamos decir hasta de una manera irresponsable, empezaban a compartir con sus contactos informaciones como, yo recuerdo que mucha gente decía, llegó el SMAT, nos van a matar, o están por aquí cerca y hay un muerto, y mucha gente empezó a multiplicar esa información, y esto llevó a más que un paro a nivel nacional, llevó a la gente a entrar en pánico. ¿Sabe? Por eso hoy veremos a la luz de la palabra cuál fue la causa por la que el pueblo de Israel en algún momento de su historia le dio lugar al pánico. Y esto, mira esto, qué tremendo, y esto terminó alejándolos del propósito, de la bendición que Dios tenía para ellos. Estuve averiguando un poco y dicen en una serie de entrevistas, decían que la pandemia dejó la salud mental con cifras preocupantes. Por ejemplo, aumentaron en un 25% los diagnósticos de ansiedad en el mundo. Mire, esto no es a nivel local ni nacional. En el mundo aumentó un 25%. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que ocurrió lo mismo con la crisis de pánico, que según indica María Mercedes, la directora del programa de psiquiatría, que cada vez son más frecuentes los episodios de pánico a los cuales las personas se enfrentan. Por eso es muy importante, yo sé y estoy convencido que este tema es muy acorde a lo que hoy se está viviendo a nivel mundial, porque de una u otra manera, cristianos y no cristianos, lamentablemente estamos entrando en pánico, y todo por una razón, o dos, ya podríamos decir, pero una de las mayores razones es porque hemos dejado de ver las cosas como Dios la ve. Muchas veces hemos prestado más atención a los rumores que oímos en las noticias, vemos y prestamos más atención a las noticias que leemos a diario, pero sabe, independientemente de qué noticias estés viendo o escuchando a diario, hoy te tengo una buena noticia, y es que Dios está con nosotros, que Él está
y seguirá estando con nosotros y más para ayudarnos a estar firmes y preparados por si en algún momento llega un momento de pánico, saber qué hacer y cómo hacerlo. Por eso yo quiero que hoy, iniciando esta serie, me acompañe a lo que dice el libro de Números, capítulo 1, versículo 30 al 33, y hoy vamos a usar una versión muy actualizada, la palabra de Dios para todos. Eso es, Números, capítulo 1, versículos 30 al 33, dice de la siguiente forma. Cuando Caleb pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: vamos, apoderémonos de esa tierra que con seguridad la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Mira la información. Luego esparcieron falsos rumores. Mira, qué bonito lo que dice la Biblia. Ellos esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que traga a los hombres. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los de Nefilim, los descendientes de Anak. Vienen de los de Nefilim ante ellos y nos sentimos como saltamontes, y así le parecíamos nosotros a ellos. Esta es la famosa historia de Números 1, el 30 al 33, la famosa historia cuando al pueblo de Israel le pareció bien, escuche esto, no hacer lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho que era entrar y conquistar la tierra prometida que ya Él había preparado para ellos. Pero a ellos les pareció mejor tomar un príncipe por cada tribu y enviarlos a explorar la tierra prometida. Y dice que tardaron más o menos unos 40 días el recorrido explorando la tierra. Y cuando llegaron a donde estaban los hijos de Israel, el resto del pueblo, de los 12, escúchenme bien, de los 12, 2 traían un informe correcto, el informe que ellos habían oído de parte de Dios, que había que tomar la tierra, pero 10 de ellos traían un mal informe. Y sabe, una de las causas más grandes para que alguien entre en pánico es cuando se le presta más atención a un informe incorrecto. Esto puede llevar a cada persona a comportarse como alguien incrédulo. Y aquí vemos, dice que ellos fueron a sus casas, empezaron a murmurar, empezaron entre ellos a dar un informe negativo. Y esto a todo el pueblo, incluyendo a Moisés y a todos, llevó a ver la tierra prometida como algo muy lejano, algo que difícilmente lo podían conquistar, pero todo era por una simple razón. Porque ellos prestaron más atención a un informe negativo que al informe que Dios, o a la orden más bien, que Dios le había dado a ellos. Cuando alguien entra en pánico, es por la causa que sea. Cuando alguien entra en pánico por la causa que sea, se atrasa el propósito de Dios. Mira esto, se atrasa el propósito de Dios, pierde tiempo, terminan murmurando y sobre todo ponen en riesgo el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo recuerdo que el año pasado, no exactamente, no sé qué mes fue, pero yo recuerdo que en una noche me llamaron algunas personas que asisten a nuestra iglesia que está ubicada en la sede de Timbavalle. Y a ellos les llegó el informe que había una avalancha y que el río Cauca iba a desbordarse, que la salvajina se iba a venir, y empezaron, muchos me llamaban a ese momento, tipo 8, 9 de la noche, me decían: pastor, no sé qué hacer, estaban llorando y estaban preocupados, y humanamente, claro, había mucho que preocuparse. Y yo empecé a indagar y a preguntar,
Y al pasar 2 horas nos dimos cuenta que esa tal avalancha o esa que se iba a desbordar una represa muy grande que existe aquí en el departamento del Cauca, era una mentira. Pero esa mentira, ese informe que empezó a esparcirse en medio de esa ciudad de Timba, hizo que las personas se desesperaran al punto de que estaban llorando, no sabían qué hacer, porque habían entrado en pánico. Por eso hoy quiero animarlos a algo. Debemos tener mucho cuidado con lo que a diario o con la información que a diario estamos recibiendo. Tal vez hay personas y cristianos que son fieles en la iglesia, se congregan firmemente, fielmente, pero muchas veces en la calle han escuchado cosas o informes incorrectos y esto en algún momento los ha llevado a claudicar en su fe. Sí, a claudicar en su fe, porque la iglesia que somos nosotros no somos ajenos al pánico. Este mes no vamos a enseñar de que tranquilos, que no van a llegar momentos de pánico. No somos ajenos, pero no debemos caer en él. Aunque no somos ajenos, debemos prepararnos para cuando llegue ese momento saber cómo responder. ¿Y cómo es la mejor manera de estar preparados? Pues bueno, durante este mes hablaremos diferentes temas que nos van a llevar a estar preparados frente a este acontecimiento que en algún momento, si perdemos la calma, terminaremos haciendo cosas incorrectas y lo peor, pondremos en riesgo algo tan importante como nuestra vida cristiana y la salvación. Por eso me gusta mucho porque el mismo Moisés, cuando empezó a escuchar el informe de ellos, una vez él tomó también la batuta y él quiso llevarlos a cambiar ese informe. Para que usted lo tenga en casa y lo puede tomar nota, Moisés en Deuteronomio capítulo 1, versículos 29 y 30, les dijo al pueblo, una vez que ya el pueblo habían entrado a escuchar esa información incorrecta que los 10 príncipes le había dado, Moisés trató de traerles tranquilidad, porque esto es lo que necesitamos tener en medio del pánico, tranquilidad. Y en Deuteronomio capítulo 1, versículos 29 y 30, no es el tema central de hoy, pero quiero leérselo. Dice Moisés, entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Sabe esto? Yo podría decir, esto es lo que nos va a llevar a estar preparados para cuando llegue un momento de pánico, no caer y no cometer errores. Y es entender que Dios está con nosotros. ¿Qué tal si estás en su casa, si lo puedes hacer en este día, levanta su mano y dice, Dios está conmigo? ¿Sabes? Cuando tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, caminaremos firmes. Cuando tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, sabemos que Él va delante de nosotros, abriendo caminos donde no los hay. Tal vez la situación que hoy estás viviendo es un poco tensa. O has recibido una llamada o un mensaje que te está llevando a tener un poco de angustia y ansiedad al borde de entrar en pánico. Pero hoy les quiero decir a ustedes que mientras nuestra mirada esté puesta en Dios y mientras usted y yo miremos las cosas como Dios las ve, vamos a salir más que victoriosos. ¿Sabes? Hoy quiero llevarlos a entender de que el pánico, caer en pánico, puede ser el resultado de habernos desviado del camino correcto. Dios le había dicho al pueblo de Israel que salieran de Egipto y la promesa era llegar al Canaán. Llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el límite entre el desierto y Canaán. Pero en ese momento ellos enviaron a explorar la tierra y el informe que llegaron a ellos
fue que era una tierra que, aunque era muy buena, tenía ciudades muy fortificadas, habían gigantes, la familia de Anac, los anaquitas. Y esto empezó a trabajar en ellos. Esa información empezó a llevarlos al desespero. Al punto que, si usted sigue leyendo en su casa, dice que ellos empezaron entre ellos a murmurar y a decirse unos a otros: ¿por qué no nos conseguimos un líder que nos lleve nuevamente al desierto? ¿Sabe? Porque ese es un error. Cuando nosotros permitimos caer o cuando caemos en el pánico, esto nos lleva a tomar malas decisiones. Y de eso se trata esta serie. No que entren más en pánico o que sigan en pánico. No, por el contrario. Esta serie se trata de que juntos, porque me incluyo, de que juntos estemos preparados de la mano de Dios para enfrentar esos momentos difíciles y no caer en eso tan terrible llamado pánico. Por eso, ¿qué quiero que aprendas? ¿Qué quiero que aprendan en este día? Dice así: cada vez que le prestes atención a las circunstancias o rumores por encima de lo que Dios ha prometido, el riesgo de entrar en pánico será inevitable. Se lo quiero decir más, se lo quiero parafrasear más despacio. Cada vez que le prestes atención a las circunstancias o a los rumores por encima de lo que Dios te ha prometido, el riesgo de entrar en pánico será inevitable. Eso es porque el pueblo de Israel, si usted lee la historia, iban bien por el camino. Salieron de Egipto y llegaron a Cades Barnea. Hasta el momento no habían perdido tiempo, hasta el momento no habían entrado en pánico. Pero ahí, precisamente cuando estaban en el límite para entrar al cumplimiento de la promesa, ellos dejaron o aceptaron que el informe de 10 espías o príncipes dañaran el plano, el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Sabes? Puedes tener las mejores intenciones. Puedes caminar en pro de lo que quieres. Pero si finalmente le prestas atención a lo que el mundo dice más que a lo que Dios te ha prometido, déjeme decirle que terminarás en el lugar equivocado. Sí, en el lugar equivocado. El pánico nos lleva al lugar equivocado. Porque lo que era para llegar a la tierra prometida, llevó al pueblo de Israel a vivir 40 años en el desierto. Dios no los preparó, ni había preparado un camino para el desierto. Dios había preparado el camino para la tierra prometida. Pero el pánico los llevó a perder el tiempo y, lo peor, a perder la vida. Hoy no sé qué es lo que le está causando pánico. No sé a qué hoy le tienes temor. No sé qué información hoy está recibiendo que está afectando su fe y su relación con Dios. Pero si le das lugar al miedo, al temor, a la angustia, todo eso es el límite para desconfiar del plan que Dios tiene. Cuando permitimos que el temor, la angustia, eso lo está llevando por el camino equivocado. Pero, como lo dije ahora, evitar que lleguen momentos difíciles es imposible, porque de una u otra manera tendremos que enfrentarlo. Pero lo que sí marcará la diferencia es cuál va a ser la actitud cuando llegue ese momento de angustia o ese momento de ansiedad. Mira esto. Aunque Dios no había escogido 12 príncipes, si las personas hubieran tomado o prestado atención a lo que dijo Josué y Caleb eran 2 de los 12 príncipes, ellos dijeron: vamos, sí es verdad, o sea, sí es verdad que hay gigantes, es verdad que hay ciudades fortificadas, pero hay una realidad más grande, y es que Dios dijo que estaría con nosotros.
Hoy le digo, por encima de cualquier información que te hayan dado, por encima de cualquier noticia que hoy, 1 de junio, estés recibiendo, está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos evitará caer en momentos de angustia, de depresión, de ansiedad, de estrés. Por eso, ahora que conocemos el por qué y qué causa el pánico, será más fácil estar preparados. Hoy hablamos de dos cosas importantísimas que nos llevan al pánico. Lo que oímos, esa información incorrecta, pero también cuando dejamos de ver las cosas como Dios las ve. No sé cuál de las dos hoy estás enfrentando. Si tú me dices, no, ninguna de las dos, te felicito, te aplaudo y sigue firme. Pero si usted hoy como que reflexiona y dice, yo como que hay cosas que a diario escucho que me están haciendo menguar, claudicar en la fe, bueno, tome cartas en el asunto. Si ha llegado al punto de dejar de ver las cosas como Dios las ve, estás en riesgo. Estás pisando un terreno muy delicado que te puede llevar a equivocarse al tomar decisiones. Por eso, hoy nosotros podemos ver y podemos contar y también podemos recordar historias, sucesos en nuestra vida que en algún momento nos llevaron a un momento de pánico. Pero también sé de personas que aunque la angustia y la ansiedad llegó a sus vidas, se aferraron a la promesa de Dios. Y bastó esto, aferrarse a la promesa de Dios, para salir más que victorioso y no caer en eso tan delicado llamado pánico. Por eso podemos hablar de personas que han quedado mal después de un momento de pánico, pero también podemos hablar de personas que a pesar de que los visitó el pánico, no cayeron, sino que enfrentaron de la mano de Dios y salieron más que victoriosos. Hoy podría quedarme hablando de historias personales a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional, de personas que han fracasado por querer un lugar al pánico, pero de eso no se trata. Lo que se trata es que hoy entendamos que si tenemos nuestra mirada puesta en Dios, que si vemos las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve, podemos estar firmes y avanzar en la vida. Hoy les aseguro que si cerramos nuestros oídos a esa falsa información que a diario nos están bombardeando, te aseguro que tendremos firmeza para enfrentar cualquier situación. Por eso, si hoy juntos reconocemos que el pánico en algún momento ha puesto en riesgo nuestra vida, nuestra familia y nuestro propósito, si reconocemos eso y sabemos que fue por alguno de los dos motivos, o porque dejamos de ver las cosas como Dios la ve, o porque le prestamos más atención a informes incorrectos que al informe que Dios ha hecho para nosotros, que está plasmado en su palabra, si usted llega a esa conclusión como yo llegué, hay un desafío. Hay un desafío y ese desafío es para que lo pongamos en práctica y estemos firmes para que de ahora en adelante nos preparemos para cualquier situación. ¿Cuál es el desafío? Dice así: permite que la palabra de Dios sea tu guía en todo momento y no los falsos rumores. Mira esto: permite que la palabra de Dios sea tu guía en todo momento y no los falsos rumores. El pueblo de Israel hasta Cades Barnea permitió que la palabra y la promesa de Dios los guiara. Pero en Cades Barnea, justo en el límite, le prestaban atención a los rumores. Y esto los llevó a salir del plan y a dar vueltas hasta que el último de esa generación murió en el desierto. Qué terrible que nos preparemos para algo grande. Qué terrible que Dios nos prepare bendiciones para nuestra vida, pero nosotros, por dejarnos llevar por lo que vemos y oímos, estemos desenfocados del plan de Dios. Por eso,
Yo creo que en este día necesitamos pedirle a Dios que tome el control de nuestra vida y que su palabra sea nuestro manual de vida. Acompáñeme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día tan especial, Señor, iniciando serie, te pedimos y te rogamos que tomes el control de nuestra vida, que tu palabra nos guíe en todo tiempo y en todo lugar. Padre, te pedimos que nos ayudes a estar fuertes, firmes, para no darle lugar a cosas incorrectas que oímos o vemos, Señor. Por el contrario, que su palabra sea nuestro manual de vida para no caer en momentos de crisis, de angustia y de ansiedad, y por el contrario, cada día aferrarnos más y más a tu palabra. Gracias te damos en este día, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por la enseñanza que nos da hoy, pero por todo lo que tiene para darnos este mes, porque sabemos que esta palabra es propicia, Dios, porque muchos, a pesar de que asisten a una iglesia, están viviendo o están cayendo en pánico. Y yo sé que ese no es su plan y su propósito, amado Dios, porque te lo pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.